Continuando hablando del movimiento en dos dimensiones, analizaremos hoy el movimiento parabólico. Tendremos en cuenta el siguiente enunciado, de manera general. Sea una partícula la cual es impulsada con una velocidad inicial v sub 0, formando un ángulo θ con la horizontal. La descripción del movimiento seguido por la partícula es como sigue. Entonces vamos a hacer solamente o aplicar dos competencias inicialmente, que son la interpretación y la argumentación, para dejar indicado o explicado al menos el movimiento parabólico desde el punto de vista vectorial y en el uso de estas dos primeras competencias. Entonces vamos a la interpretación. Nos dicen que hay un cuerpo o una partícula que está siendo lanzada desde esta posición. Este vendría siendo el punto de partida. Este vector que está representado de color azul corresponde a la velocidad inicial, que es la velocidad con la que fue lanzado el objeto, y θ es el ángulo que está formando este vector velocidad inicial con el eje horizontal. Noten ustedes que de inmediato hemos colocado aquí en rojo y bien grande el que hemos llamado observador o sistema de referencia. Y no olvidar que nosotros acordamos desde el movimiento en una dimensión que tomaríamos positivo hacia donde se mueva inicialmente el cuerpo. En este caso, como el cuerpo ha sido lanzado así en diagonal, él experimentaría dos movimientos, por eso es un movimiento bidimensional. Es decir, hay un movimiento horizontal y otro movimiento vertical. En este caso, horizontalmente se mueve hacia la derecha, por lo tanto, hacia la derecha el sentido es positivo, sentido contrario negativo. Y verticalmente se mueve hacia arriba, por lo tanto, hacia arriba el sentido de los vectores va a ser positivo y hacia abajo, aquí hay un errorcito, vamos a corregirlo de una vez. Entonces, aquí vendría siendo negativo. Primamos entonces este sentido y el sentido que debemos colocarle es que es negativo. Bueno, listo. Una vez que hayamos colocado el observador, recuerden que este observador que está representado de color rojo es el que me va a indicar hacia dónde los vectores van a ser positivos y hacia dónde negativos. Y recordemos también que en la interpretación debemos representar tres tipos de vectores, al igual que el semiparabólico. ¿Cuáles son los tres vectores? Aceleración, velocidad y posición. Y como es un movimiento en dos dimensiones, debemos representarlo tanto horizontalmente, es decir, en el eje X, como en el eje Y. Es por eso que aquí he representado en la parte superior primero los vectores de aceleración. Recordemos que estamos hablando de objetos que han sido lanzados sobre la superficie terrestre. Y recordemos de la sesión anterior que la superficie terrestre no tiene ningún tipo de aceleración horizontal. Es decir, que la aceleración en X es igual a 0. Y que a la única aceleración que existe es la debida a la gravedad, que se representa con este vector grandote, gruesote, pintado de oscuro, de negrito, dirigido hacia el centro de la Tierra. Y de acuerdo con este sistema de referencia, todo vector que apunte hacia abajo o hacia el centro de la Tierra es negativo. Por lo tanto, la aceleración en Y es un valor negativo igual a menos G. Y recuerden que esta G tiene un valor aproximado de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ya aquí hemos representado los dos vectores de aceleración, tanto el horizontal como el vertical. Ahora miremos la velocidad. Como la velocidad con la cual fue lanzado es este vector que estoy indicando con el puntero del mouse que va en diagonal, pues esta velocidad no es ni horizontal ni vertical. ¿Qué es lo que debemos hacer en ese caso? Entonces lo que hacemos es representar con estas líneas punteadas hacia cada uno de los ejes cartesianos las componentes de la velocidad, es decir, la componente de la velocidad inicial en X y la componente de la velocidad inicial en Y. Ahora, ¿cómo se obtienen estos valores que aparecen aquí al frente de B sub 0X y de B sub 0Y? Entonces ahí hacemos uso de una técnica que nosotros alcanzamos a trabajar al inicio del año escolar, descomposición de vectores o método por componentes vectoriales.
Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar el seno y el coseno a este ángulo que forma el vector B sub 0 con la horizontal. Recordemos que la razón trigonométrica seno se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, si observamos bien este triángulo que estoy demarcando con el puntero del mouse, que es un triángulo rectángulo, el cateto opuesto para este ángulo teta vendría siendo el que se encuentra enfrente. Y en este caso que se encuentra enfrente vendría siendo este cateto que es el vertical. Y este vertical es el mismo vector B sub 0y. Pero ¿por qué aquí no se coloca la flechita encima de B sub 0y? Porque recordemos que cuando estemos hablando de catetos y de hipotenusa, ellas se convierten en magnitudes escalares. Por lo tanto, a pesar de que aquí aparezca una flechita, acá no se coloca. O sea que sería que el seno es el cateto opuesto, es decir, el cateto vertical sobre la hipotenusa, que es este diagonal que se llama B sub 0. Y ahí lo que hacemos es despejar a B sub 0y. Pues este B sub 0 que está como denominador, lo mandamos para acá a multiplicar al seno de teta y nos quedaría que B sub 0 por seno de teta es igual a B sub 0y. De igual manera procedemos aplicando ahora el coseno del mismo ángulo. Si aplicamos el coseno a este ángulo teta sería cateto adyacente, que es el cateto horizontal, que es B sub 0x, sobre la hipotenusa que es B sub 0. Y de nuevo despejamos B sub 0x mandando este B sub 0 para acá multiplicar al coseno y nos queda que B sub 0 por el coseno de teta es igual a B sub 0x. Y de esa manera hemos obtenido las componentes de la velocidad inicial, es decir, la componente de la velocidad inicial horizontal y la vertical. Ahora, analicemos qué ocurre con cada uno de estos vectores en diferentes puntos de la trayectoria. Yo en este caso he tomado 3 puntos. Un punto mientras está subiendo, otro cuando está en altura máxima y otro cuando vuelve a estar sobre el mismo observador, sobre el sistema de referencia. Entonces, analicemos qué ocurre con este vector velocidad inicial en X. Si comparamos el tamaño de este vector con este vector, ¿de qué nos damos cuenta? Que el tamaño es el mismo. Y además debe ser del mismo tamaño y en todas partes, aquí del mismo tamaño y acá también del mismo tamaño. ¿Eso qué lo explica? Este valor que está aquí escrito arriba, que es la aceleración en X igual a 0. Recordemos que una aceleración, en este caso en X igual a 0, significa que la velocidad permanece constante. Por lo tanto, esta velocidad inicial aquí en X es la misma en cualquier punto de la trayectoria, incluyendo acá cuando llegue, digamos si aquí fuera el piso, pues en el momento del impacto contra el piso. Entonces, no olvidar el vector velocidad, que aquí se llama velocidad inicial en X, se convierte en vector velocidad en X aquí, tiene el mismo valor en todos los puntos de la trayectoria. Ahora analicemos qué ocurre con el vector velocidad en Y. Entonces noten ustedes el tamaño del vector velocidad inicial en Y. Es un vector que es muy grande, pero acá el vector aparece más pequeñito. ¿Quién explica que el tamaño del vector velocidad en Y vaya disminuyendo? Este valor que aparece aquí. Aparece un signo negativo precediendo a la gravedad. Recordemos que una gravedad negativa implica que es una aceleración negativa y una aceleración negativa significa que el cuerpo está disminuyendo su velocidad en el eje Y. Eso explica que este vector que era tan grande al principio o en el momento del lanzamiento se va haciendo cada vez más pequeño a medida que va subiendo. Y noten ustedes qué ocurre cuando llega a la altura máxima. Mire, ya no aparece el vector velocidad en Y. Entonces no olvidar este valor que es muy importante. Entonces la velocidad pero en Y, solamente la del eje Y es la que se anula, porque mire que velocidad en X sí existe. ¿Listo? Entonces un error común que se comete es creer que cuando un cuerpo llega a la altura máxima su velocidad es 0. No. Recuérdense que decir velocidad es velocidad total. En este caso no es la velocidad total, sino solamente la velocidad en Y la que vale 0, porque la velocidad en X, que es este vector, es diferente de 0. Ahora, ¿qué ocurre con el vector velocidad en Y después de la altura máxima? Pues ya empieza a ocurrir lo mismo que ocurría en el semiparabólico. Empieza a aumentar de tamaño, pero en sentido contrario, es decir, apuntando hacia abajo. Y si va hacia abajo, entonces el signo de ese vector va a ser negativo. Listo. Entonces ya tenemos dos vectores, los dos vectores aceleración, los dos vectores velocidad tanto en X como en Y. Nos faltaría únicamente el vector posición, el vector X flechita y Y flechita.
Entonces yo he tomado de manera arbitraria este punto de la trayectoria. Entonces si me piden, dibuje el vector posición tanto horizontal como vertical en este punto. Entonces aquí aparece representado aquí con negro, noten ustedes, el vector X partiendo desde el observador horizontalmente hasta el punto de llegada. Y ahí mismo he representado el vector Y. Pero a mí me pueden pedir estos dos mismos vectores, puede ser acá en este punto en la altura máxima, que en este caso pues el vector X iría de acá desde el observador horizontalmente hasta este punto y el vector Y iría desde acá, desde la parte inferior verticalmente hasta este punto. Y ahora, analicemos de manera particular este. Si analizamos este punto, ¿cómo dibujaríamos el vector X flechita en ese punto? Pues fácil, sería desde el observador, desde aquí, horizontalmente, hasta este punto que es el punto de llegada. Y surge una pregunta, ¿y cómo dibujaríamos el vector Y? Entonces, como el vector Y se dibuja desde el observador, que es este eje cartesiano que estoy, digamos, indicando con el puntero del mouse, desde aquí es que dibujamos el vector Y, así como está dibujado este. Si ya este objeto llegó ahí al observador, ¿cuánto queda valiendo entonces este vector Y? Entonces, en este momento, cuando la partícula esté tocando el observador o el sistema de referencia o el eje X, en ese caso Y es igual a 0. De no olvidar. En altura máxima, la componente de la velocidad en Y es 0, mientras que en este punto es el vector posición Y, o sea, este vector Y flechita es el que se hace 0. Ahora miremos la argumentación. Entonces, en la argumentación vamos a plantear las ecuaciones cinemáticas. Recordemos que en el eje X se experimenta un movimiento uniformemente rectilíneo. ¿Por qué? Pues porque la aceleración en X es igual a ¿qué? A 0. Ahora, si la aceleración X igual a 0 es porque la velocidad permanece constante. ¿Y cuál es ese valor de la velocidad en X que permanece constante? Ya lo hemos calculado aquí. ¿Vean? La velocidad en X es más b sub 0 por el coseno de teta. Y la posición no es más que multiplicar este término por el tiempo. Entonces no dejemos el tiempo acá al final, sino que voy a colocarlo entre el b sub 0 y el coseno, que parece b sub 0 por t por el coseno de teta. En el eje Y nos quedaría que la aceleración en Y, ya sabemos que es menos la gravedad, ¿listo? O sea que en el eje Y se experimenta es un MUA. La velocidad en Y se obtiene como la aceleración, que es menos gravedad por tiempo, más la velocidad inicial, pero en Y. Y noten ustedes que la velocidad inicial en Y vale B sub 0 seno de teta. Ese es el término que aparece aquí. Y por último, la posición es la aceleración, que de nuevo es la misma, menos gravedad, por tiempo al cuadrado sobre 2, más esto que es la velocidad inicial, b sub 0 seno de teta, por el tiempo. Entonces coloquemos el tiempo entre el b sub 0 y el seno de teta para que no vayan a confundirse más adelante en cálculos matemáticos. Y de esa manera hemos obtenido las ecuaciones cinemáticas para el movimiento parabólico. Veámoslo aplicado en un ejemplo. Nos dicen que de arriba de una torre, entonces aquí hemos dibujado ya una torre, se lanza una piedra con rapidez de 20 metros sobre segundo y formando un ángulo de 37 grados con la horizontal hacia arriba. O sea que de aquí, del borde de la torre, lanzamos, aquí este es el vector velocidad inicial de 20 metros sobre segundo, y aquí aparece teta, el ángulo que está formando ese vector b sub 0 con la horizontal. Y noten ustedes que de inmediato he dibujado el sistema de referencia, es decir, el observador. Y de una vez coloqué los sentidos. ¿Hacia dónde se mueve inicialmente esta piedra que fue lanzada desde lo alto de la torre? Pues se mueve hacia la derecha y hacia arriba. O sea que hacia arriba y hacia la derecha es positivo, hacia la izquierda y hacia abajo el sentido va a ser negativo. Por acá me he equivocado, he colocado X. Esto no es X, esto es Y. Perdón. Corrigamos. Listo. Muy bien. Estamos en el eje vertical. Ahora sí, retomemos acá. Entonces recordemos que como estamos en la interpretación, hay que representar en total 6 vectores. 2 aceleraciones, 2 velocidades y 2 posiciones. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué más nos dicen aquí? Entonces ya hemos representado el vector velocidad inicial y el ángulo de lanzamiento. Dice que la piedra alcanza el suelo a una distancia de 160 metros respecto a la base de la torre. Y preguntan cuál es la altura de la torre.
Entonces mostramos aquí la trayectoria que sigue la piedra mientras sube, llega a la altura máxima, empieza a descender, pero aquí no se detiene, sino que continúa su movimiento, porque recuerden que está en una torre hasta aquí, hasta impactar en el piso. Y la distancia que hay desde la base de la torre hasta donde impactó la piedra, esto es lo que nos están dando en la información, que es una distancia horizontal de 160 metros. Ahora, esta distancia horizontal de 160 metros me sirve para representar este que es el vector X, o sea, el vector posición. Continuamos entonces. Entonces, no olvidar, esta distancia horizontal que nos están dando aquí nos sirve para poder, mire, de una vez asignarle el valor a este vector X flechita, que va siempre desde el observador hasta el punto de llegada. Y recuerden que aquí sí se debe colocar con signo. ¿Por qué? Porque X flechita, que se llama vector posición, este sí es una magnitud vectorial. Pero aquí el que se desconoce es este señor que he representado acá, desde el observador hasta el punto de llegada, que es el vector Y. Y noten ustedes hacia dónde está apuntando este vector Y. Está apuntando hacia abajo. Y de acuerdo con este observador que tenemos aquí pintado de rojo, todo vector que apunte hacia abajo, ¿qué signo debe tener? Negativo. Bueno, entonces esta distancia horizontal de más 160 metros me sirvió para obtener o para poder representar este que es el vector posición horizontal. Y ya no tenemos más información, pero sigamos representando. Recuerden que en total son 6 vectores. Están las dos aceleraciones, la de X y la de Y, que ya sabemos por qué es negativo. Está las dos vectores posición, el X que sí lo conozco, recuerden que este valor lo saqué con esta distancia horizontal, y este vector Y que yo no conozco. Falta el comportamiento de la velocidad horizontal, entonces, horizontal y vertical. Entonces, aquí nos estaban dando era esta velocidad así en diagonal que formaba un ángulo de 37 grados. Entonces, lo que vamos a hacer es descomponer ese vector velocidad inicial tanto en X como en Y, pues hallando las componentes como ya lo expliqué anteriormente. Entonces, aplicamos el seno y el coseno, ¿a qué ángulo? A 37 grados, ¿listo? Y despejamos en cada caso la velocidad inicial, tanto en X como la de Y. Una vez que tengamos estas dos velocidades iniciales en X y en Y, listo, las podemos representar aquí. La velocidad inicial X nos da un valor de más 16 metros sobre segundo y la de Y de más 12 metros sobre segundo. Ahora, ¿qué ocurre con este valor de velocidad inicial en X durante todos los puntos de trayectoria que yo he representado aquí? La altura máxima, cuando está tocando el observador y cuando toca el piso. Entonces, que ese valor siempre va a tener la misma magnitud. ¿Por qué? Porque recuerde que la aceleración aquí es cero. Si la aceleración es cero es porque este vector velocidad en X siempre tendrá el mismo valor del principio hasta el final del movimiento. Mientras que el vector velocidad en Y no. Aquí hay un valor de más 12 metros sobre segundo. Cuando llegue a la altura máxima, ya lo habíamos estudiado, allí el vector velocidad en Y se anula y después de la altura máxima ese vector empieza a aumentar de tamaño. Noten ustedes, aquí está más grande y aquí cada vez más grande cuando se está moviendo también hacia abajo. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos los 6 vectores, las dos aceleraciones, las dos velocidades y las dos posiciones. Miremos la argumentación. Entonces, en la argumentación ya sabemos que en el eje X hablamos de un mur, la aceleración en X es igual a 0, la velocidad en X, que es la que permanece constante durante todo el recorrido, es de más 16 metros sobre segundo, y lo obtuvimos, y la posición es esa velocidad en X multiplicada por el tiempo. En el eje Y la aceleración Y es menos la gravedad, la velocidad es menos la gravedad por el tiempo, más la velocidad inicial en Y, que ya la calculamos por aquí en este recuadrito, que es de más 12 metros sobre segundo. Y la posición es la aceleración, que no es menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2, más la velocidad inicial, pero en Y, que es 12 metros sobre segundo, por el tiempo. Ahora, recuerden que en la proposición es donde hacemos uso de la información que no utilizamos aquí en la argumentación. Aquí hubo un dato que me dieron o que yo deduje en la interpretación que no he utilizado. Recuerden las cantidades que yo he encerrado anteriormente en los óvalos que se pueden reemplazar directamente aquí en la argumentación. Recuerden que esos valores son la aceleración, que es la gravedad,
y la velocidad inicial. Y ya sabemos que la posición inicial en X y en Y se cancela por la ubicación del observador. Para la proposición, entonces aquí sí es donde utilizamos la información que no utilizamos en la argumentación. Y en ese caso corresponde a este que es el vector posición. Entonces recuerden escribirle siempre un mensaje, ¿no? Entonces cuando la piedra toca el suelo, la posición horizontal de esa piedra es de X flechita igual a más 160 metros. Entonces me voy, saco la ecuación de posición, copio y pego, recuerden hacerlo en un recuadrito, reemplazo X flechita por más 160 metros y despejo el tiempo. Y obtengo que el tiempo es de 10 segundos. ¿Qué representan estos 10 segundos? Pues el tiempo que tarda la piedra en tocar el suelo. Regularmente a este tiempo, desde el momento que fue lanzado hasta que toca el piso, se le llama también tiempo de vuelo, ya que fue el tiempo que permaneció en el aire. ¿Para qué me va a servir ese tiempo? Para que encontremos ahora el valor de la posición vertical de la piedra. ¿Cuál? O sea, el valor de este vector, vea, el vector Y flechita. Recuerden que la pregunta es cuál es la altura de la torre. Y noten ustedes que en magnitud, esta altura de la torre, mire, en magnitud tiene el mismo tamaño que el vector Y flechita. O sea que yo lo que puedo hacer es calcular el vector Y flechita y este me va a dar con signo. Pero cuando yo responda por la altura, recuerde que la altura, por ser un escalar, ya el signo se desaparece. O sea que lo que voy a hacer es utilizar los 10 segundos para obtener el valor del vector posición Y flechita. Entonces diremos aquí que la posición vertical de la piedra en el momento de tocar el suelo es, entonces saco la ecuación de posición que aparece aquí en el eje Y, copio y pego la ecuación aquí y reemplazo este tiempo donde quiera que aparezca por 10 segundos. Desarrollo este proceso algebraico y obtengo que el vector Y flechita es de menos 380 metros. Recuerden que este signo menos es obligatorio. ¿Por qué? Porque el vector Y, ojo, por ser una magnitud vectorial, debe tener signo. Y de ahí se puede concluir entonces que la altura de la torre corresponde en magnitud al mismo valor de Y flechita. Recuerde, vuelvo y le muestro en la gráfica. En magnitud, la altura H es equivalente al vector Y flechita. ¿Cuál es la única diferencia? Pues que este señor Y flechita tiene signo, la altura no tiene signo, y de esa manera concluimos de que la altura de la torre es de 380 metros.